hiponatremia le va a dar a un paciente sintomatología, y estas son las características más importantes que la hipercalemia igualito puede ser leve, moderada o grave. Aquí tenemos las causas de la hipercalemia o la hiperpotasemia: incremento del consumo, incremento de la liberación, deterioro de la excreción. Aquí tiene que tener muy en cuenta esto, ¿no? Cuando el potasio se eleva, cuando consumen demasiado, cuando hay mucha liberación y cuando no pueden excretarlo, fundamentalmente cuando hay una falla renal. Ahí hay un aumento del potasio. La hipocalemia leve, moderado, grave. Esto es importante porque la hipopotasemia, por ejemplo, consumo inadecuado, excreción excesiva, cuando utilizan medicamentos, por ejemplo, diuréticos que no ahorran potasio, ¿no? Pérdidas gastrointestinales. La diarrea, por ejemplo, hace una hipopotasemia. Igualito manifestaciones clínicas, pero aquí tienen las alteraciones del potasio, del magnesio y del calcio. Estas son las manifestaciones del potasio, del magnesio y del calcio a nivel gastrointestinal, neuromuscular, cardiovascular, renal. ¿Correcto? Cuando el potasio está elevado, ¿ya?, o disminuido, lo que ustedes más tienen que prever es el paro cardíaco. La hiperpotasemia te da un paro en sístole y la hipopotasemia te da un paro en diástole. Entonces, eso es importante. El paciente, el potasio es terrible porque el margen es muy corto para la hiper y la hipo. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado. Esos son los trastornos en lo que es concentración. Ahora vemos el tercer trastorno, que es en la composición. Entonces, trastorno en volumen, la deshidratación. ¿Correcto? El trastorno que vamos a ver ahora es en la composición. Y en el trastorno de la composición, esto es lo que ustedes... A veces hay un libro enterito de acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Libros enteros. ¿O quieren que les mande a leer solo eso para el examen? Acidosis, alcalosis respiratoria, metabólica. Y a veces se hace un nudo. ¿Y ahora esto cómo es? No, tengo que ir a Coyique para aprender más rápido. ¿Cuál es el pH? ¿Qué significa pH? Potencial de hidrógeno. ¿Y cuál es el pH que ustedes consideran como normal dentro del organismo? 738 a 742. Este es un pH neutro, ligeramente alcalino, ¿correcto? ¿O es ácido? Aquí tiene pH 6 acá. ¿Qué secreción? Todos tienen 7.38, 7.40. Entonces empezamos con esto de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Acidosis metabólica, ¿correcto? Acidosis metabólica. Es la retención de ácidos fijos o pérdida de bicarbonato como base. ¿En qué casos? La acidosis metabólica, diabetes descompensada, hiperazoemia, acumulación de ácido láctico, inanición y trastornos del riego tisular. Fundamentalmente, la acidosis metabólica se da cuando hay trastornos del riego tisular. Y el trastorno del riego tisular está directamente relacionado con el shock, y fundamentalmente con el shock séptico. Entonces, ¿qué tipo de shock nos da acidosis metabólica? ¿Por qué? Por el trastorno del riego tisular. Eso es con respecto a la acidosis metabólica. Y la alcalosis metabólica, ¿cómo es la alcalosis metabólica? Pérdida de los ácidos fijos, ganancia de bicarbonato, agotamiento del potasio, vómitos, aspiración gástrica continua, obstrucción pilórica,
¿Ya? Empleo excesivo de y de. Entonces, en forma práctica, lo que ustedes van a ver rutinariamente es un paciente con un shock séptico, una peritonitis generalizada por apendicitis, el paciente está chocado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el shock séptico? Disminución del riego tisular. Por eso es que esos pacientes con shock séptico ustedes le dan medicamentos para hacer son vasopresores, dopamina, adrenalina, vasopresores. ¿Para qué? Para mejorar el riego tisular. ¿Correcto? Entonces, en un shock séptico, ¿qué trastorno ácido-base se produce? Acidosis metabólica. Si ese paciente tiene una obstrucción intestinal, un síndrome pilórico y está vomitando el paciente, perdiendo todos los electrolitos por ahí, ¿qué tipo de alteración tiene? Alcalosis metabólica. Entonces, súper sencillo. La alcalosis metabólica es un problema obstructivo intestinal o pérdida, y la acidosis metabólica es por shock séptico, o sea, disminución del riego tisular. ¿Clarito o no? ¿Sí? Entonces ya tienen dos dominados, acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Ahora nos vamos a la parte respiratoria, porque la parte respiratoria también tiene su acidosis y su alcalosis. ¿Estamos? Acidosis respiratoria, retención de CO2 por ventilación alveolar disminuida. Entonces, si está disminuida la ventilación alveolar, hay más retención de CO2. Acidosis respiratoria, ¿en qué casos? Enfermedad pulmonar, lesión del sistema nervioso central, especialmente en la neumonía. ¿Un paciente con neumonía hace un buen intercambio de CO2, sí o no? No. Entonces, un trastorno, ¿qué trastorno tiene un paciente con neumonía? Acidosis respiratoria. ¿Correcto? Alcalosis respiratoria. Pérdida de exceso de CO2 por aumento de la ventilación alveolar. Les dicen, chicos, ustedes han salido desaprobados. ¿Qué hacen? Les dan una noticia desagradable, o se ponen nerviosos, empiezan a hiperventilar y a veces hacen hasta síntomas. Ese trastorno, cuando hay hiperventilación, es la alcalosis respiratoria. Entonces, hay 4 trastornos del equilibrio ácido-base: acidosis y alcalosis. Ambos tienen su respiratorio y su metabólico. Empezamos con el metabólico. ¿Cuándo se produce la acidosis metabólica? Shock séptico. ¿Cuándo se produce la alcalosis metabólica? Pérdida o obstrucción intestinal. ¿Cuándo se produce la acidosis respiratoria? Con la neumonía. ¿Y cuándo se produce la alcalosis respiratoria? Cuando hay pérdida del CO2, cuando barre el CO2. ¿Correcto? ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Está bien? Requerimientos. Requerimientos basales. ¿Cuánto requieren ustedes de agua en 24 horas? Entre 35 y 55 mililitros por kilo por día. De sodio, 3 miliequivalentes por kilo por día. Potasio, 1 miliequivalente por kilo por día. Cloro tanto, y calorías, 40 calorías por kilo por. ¿Está bien? Entonces hacemos el ejercicio. Porque esa es la idea. En los hospitales quiero que trabajen esto con sus profesores. Por ejemplo, la doctora. ¿Cuánto pesa, doctora, usted? 58. 58. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. Ya, está bien. 58 por 35. ¿Está bien? Es lo mínimo. 2030. ¿Está bien?
O sea, ¿cuánto necesita la doctora mínimo de agua en 24 horas? 2 litros. Entonces, si a ella lo operan, por ejemplo, el residente, ¿qué es lo que tiene que poner? O el asistente, o el que tiene que dar la indicación, 2 litros. Hasta ahí quedamos, 2 litros. Dextrosa, cloruro, no sé, pero 2 litros necesita de agua. ¿Está bien, doctora? Chicos, si, por ejemplo, tomo de ejemplo a la doctora, traten de no reírse, ya le agarró de punto, no, o sea, es con fines didácticos, prácticos, ¿ya? Y si se molesta me dice, ¿sabe qué, doctor? No me gusta, y ya. Pero para hacerlo más verídico, ¿correcto? Entonces necesitamos 2 litros. Ahora, ¿cuánto necesitamos de sodio? ¿Cuánto pesa, doctora? 58. 58 por 3, 174. ¿Está bien? 174 miliequivalentes de sodio. ¿Cuánto tiene una ampolla? 20 mililitros. Una ampolla, ¿cuánto tiene? Tiene 20. Una ampolla de hipersodio, ¿cuántos 20. miliequivalentes? 20. Tiene 20 mililitros, ¿no? 69 miliequivalentes, 70. 7 por 7, 14, 140. Va a necesitar un poquito más de 2 ampollas, pero se quedan en 2 ampollas. En cirugía pediátrica le hacen el ajuste preciso, porque en los niñitos sí hay que darle exacto. En cambio, en los adultos, más o menos ustedes van 2 litros y medio. Entonces necesitamos 2 litros y más o menos 2 ampollas de sodio. Potasio, 1 por 58, 58. Estoy bien en matemáticas. Todavía. ¿Y cuánto tenemos en una ampolla de hipersodio, de calium? 27 miliequivalentes. 27 más 27, 54. 54. Más o menos también necesita 2 ampollas. Entonces necesita 2 litros de agua, 2 ampollas de hipersodio, 2 ampollas de calium. Calorías. 40 calorías por kilo por día. Entonces la doctora 40 por 58 necesita 2.320 calorías. Y la dextrosa al 5%, ¿cuánto tiene? 200 de qué? 200 calorías. No. 1 gramo es, ya, dextrosa al 5%. ¿Qué significa? Fuerte. 5 gramos, no, en 100. 5 gramos en 100. Y en 1 litro, 50 gramos. Y si necesita 2, ¿cuántos son? 100. ¿Está bien? ¿Y cuántas calorías te da 1 gramo? 4. Entonces, 100 por... No, es mucho. ...50 y 50 son 100... 4 son 4.000... No, demasiado. Necesita más o menos 2.000, que es la mitad. ¿Ya? Al 5%. Eso vamos a ajustarlos en las prácticas. Por eso es que sale dextrosa al 5%, agua estilada, hipersodio, calium, que es el requerimiento básico lo que necesitan. Entonces en ella indican NPO, dextrosa al 5%, hipersodio, calium. ¿Correcto? 2 litros, eso es lo que necesito. Listo, entonces esta práctica hay que hacerlo en los hospitales con los números, con las soluciones a la mano. ¿Está bien? Eso es lo que necesitamos de carbohidratos. Grasa, proteínas.
55% de carbohidratos, 25% de grasas y 20% de proteínas. ¿Cuántos gramos necesitamos? 288 gramos al día. Y 1 gramo da 4 calorías. Entonces hay que ajustar bien la dextrosa porque más o menos es 288 gramos que necesitamos al día. Y eso nos da 2 frascos de dextrosa. 57 gramos de grasa y 105 gramos. Cuando ya vamos a estar en un proceso prolongado de inanición y necesitamos soporte nutricional, ya tenemos que hacer los cálculos de la grasa y de las proteínas. Inicialmente solo el combustible corriente que tenemos, que es la glucosa. Entonces, nutrición. ¿Cuándo pensamos en nutrir a un paciente? Cuando más o menos va a estar más de 10 días o 7 a 10 días sin comer. ¿Cuál es nuestro tope? Entre 7 y 10 días. Si el paciente sobrepasa los 110 días sin comer, ya tenemos que pensar en darle algún tipo de soporte nutricional. Y hay 2 tipos de nutrición, que es la nutrición enteral y la nutrición parenteral. ¿Correcto?